Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a un tutorial de cómo realizar los diseños o bocetos para las obras de StreamArt. Para hoy les traigo una obra a la cual denominaremos Estelar. Para realizar este trabajo vamos a utilizar una tabla de dimensiones 52 por 52 centímetros. Si deseas ver cómo he realizado el tensado de los hilos para esta obra, te invito a dar clic de este lado de la pantalla, donde aparecerá una notificación que te llevará a dicho video. Lo primero que vamos a realizar es dejar un margen de los lados horizontales y los lados verticales de 2 centímetros. Asimismo, vamos a trazar las líneas diagonales para encontrar el centro. Ahora, con la ayuda del transportador y a partir del centro, vamos a realizar 8 marcas de 45 grados. Y trazaremos unas líneas a partir del centro y tomando como referencia dichos puntos de 26 centímetros. Ahora vamos a ubicar la mitad de dichas líneas. En este caso serían 13 centímetros. Ahora unimos dichos puntos para formar un octágono. Ahora ubicaremos la mitad de cada uno de los lados de nuestro octágono. En este lado serían 5 centímetros. Tomando como referencia los puntos anteriormente marcados y el centro de nuestro octágono, vamos a realizar otras proyecciones de 24 centímetros. Ahora, con cada uno de los puntos encontrados, vamos a formar una especie de punta para el octágono, para cada uno de los 8 lados. Si deseas saber cómo preparar la base para una obra de StreamArt, te invito a dar clic de este lado de la pantalla, donde aparecerá una notificación que te llevará a dicho video. Solo nos queda realizar unas divisiones en cada una de las líneas trazadas para posteriormente colocar los clavos. Para esta obra utilizaremos la siguiente cantidad de clavos o puntillas. Para cada uno de los radios que conforman el hexágono utilizaremos 28 clavos de 1 pulgada separados uno del otro 0,9 centímetros. Para las líneas que conforman el hexágono utilizaremos 13 clavos separados uno del otro 0,7 centímetros. Y para cada una de las puntas utilizaremos 27 clavos de 1 pulgada separados uno del otro 0,9 centímetros. Si te gustó este video, no olvides compartir y suscríbete a mi canal. Gracias.